Comenzando con el método palpatorio, se le va a pedir al paciente que coloque el brazo de una forma cómoda para poder tener nosotros acceso al brazo y se va a tomar una distancia de 2 dedos desde el corte del codo y se le va a colocar el tensiómetro. Luego vamos a palpar el pulso radial del paciente y se va a empezar a inflar el tensiómetro hasta dejar de sentir el pulso. Cuando dejemos de sentir el pulso, vamos a inflar 20 milímetros de mercurio más y se va luego de esto a aflojar la perilla para que empiece a bajar el nanómetro de una forma lenta, y cuando se vuelva a sentir el pulso, pues vamos a decir, o este nos va a indicar que va a ser la presión sistólica, y en este caso en particular con el método palpatorio no se determina lo que viene siendo la presión diastólica. Siguiendo con el método auscultatorio, al igual que en el método anterior, vamos a pedirle al paciente que coloque el brazo de una forma cómoda para poder tener acceso a este, y se le va a tomar una distancia de 2 dedos desde el corte del codo y se va a colocar el tensiómetro. Vamos a ubicar lo que es el fonendoscopio donde sentamos el pulso branquial o humeral y se va a empezar a inflar el tensiómetro hasta que pues dejemos de escuchar el pulso, y cuando dejemos de escuchar el pulso vamos a inflar 20 milímetros de mercurio más y se va a aflojar la perilla para que ésta empiece a bajar el nanómetro de forma lenta. Cuando se vuelva a sentir el pulso o el primer ruido, esto nos va a indicar la presión sistólica, y el último ruido contundente o la amortiguación de los ruidos va a indicar lo que es la presión diastólica. Por último, tendremos el método palpatorio y auscultatorio, que igual que en los otros dos métodos, primero vamos a pedirle al paciente que coloque la mano en una forma cómoda para poder tener acceso a ella, y se le va a tomar una distancia de 2 dedos desde el corte del codo para poder colocar el tensiómetro. Cuando tengamos ya el tensiómetro colocado, vamos a sentir con nuestros dedos la arteria radial y vamos a colocar también el estetoscopio donde sintamos el pulso branquial o humeral y empezaremos a inflarlo. Cuando dejemos de escuchar el pulso, vamos a subir 20 milímetros de mercurio más y dejaremos después de esto desinflar. Y cuando escuchemos el primer ruido y sintamos el primer latido en la arteria radial, nos va a indicar la presión sistólica. Y cuando se amortiguen los ruidos, nos va a indicar pues la presión diastólica.